Bueno, estamos acá en vivo una vez más, acá desde la carretera, en Pensando en Voz Alta. Hoy estamos precisamente a 15 de abril, miércoles 15 de abril del año 2026. Gracias a todos ustedes, como siempre, por conectarse con nosotros acá en este ratito que tenemos acá, frenando un poco en la vía pública, pero no en medio de la vía pública. Obviamente estamos a un lado. Hemos arrollado a un lado para poder compartir un ratito con ustedes acá, Pensando en Voz Alta. Gracias, como siempre, por el apoyo que todos nos dan y lo que tratamos aquí, ¿no?, de aportar de alguna forma o manera, ¿no?, a las ideas y a la situación, la comprensión de lo que estamos experimentando en estos momentos. Gracias, mis amigos. Bueno, hay un par de cositas que hoy hemos podido echar un ojo por arriba, por lo menos, de manera somera, pero dentro de todo el trabajo del día, pues definitivamente hay que distinguir algunos puntos que creo que son importantes y tiene que ver obviamente con la economía de Estados Unidos, el efecto que estamos teniendo, ¿no?, boomerang, de conflicto militar. No solamente ese, ¿no? Todos los conflictos de alguna forma o manera siempre tienen alguna presencia, ¿no?, en la forma o manera en que corre la economía, tanto en Estados Unidos como en distintas partes del mundo. Lo que hay que recordar es que Estados Unidos obviamente es el centro básicamente del capital y de la globalización, aunque podamos acá tal vez discutir o entrar en el debate del papel de China, ¿no? Pero China lógicamente entra dentro de esto como la manufactura la más grande del planeta, no necesariamente la economía más grande del planeta, aunque eso, como hemos dicho, está en discusión entre los economistas cuando se habla de macroeconomía, o que podría ser, ¿no?, la transformación o el cambio que podríamos ver de aquí a la próxima década, desplazando a China de los Estados Unidos en ese primer nivel económico. Pero por el momento sigue siendo Estados Unidos el centro de todo este tipo de regulación a nivel internacional, sobre todo porque posee la moneda para comprar el petróleo, sobre todo porque el dólar es la reserva mundial de dinero, y esto es bien importante. Pues bueno, hablando de reserva, precisamente el presidente Trump ha dado otro ultimátum y se lo ha dado al jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Usted sabe que desde el pasado año hay problemas con este señor y Trump, ¿no? Ambos han tenido, pues, no la mejor comunicación, y el jefe Jerome Powell, ¿no?, el jefe de la Reserva Federal, pues no ha querido acatar órdenes que le ha dado el presidente Trump. Y obviamente surgiendo desde el punto de vista de que él es quien decide cuando suben o no suben los intereses. Pues Trump quiere que él haga precisamente lo que él desea dentro de su marco de lo que es la economía de Estados Unidos y cómo se debe regular. Y en este sentido, pues Trump ha estado poniendo presión sobre este señor, sobre Jerome Powell, para que Powell pues baje los intereses, y estos intereses bancarios y todo lo que está relacionado con esto pues baje, y que esto baje para que pueda ayudar la economía de Estados Unidos, por lo menos momentáneamente, porque esto necesariamente no es que la economía va a mejorar, es meramente uno de los efectos iniciales que sucede con esto. Y es que si bajara, ¿no?, los intereses ahora del Banco de la Reserva Federal, pues este efecto positivo se vería en noviembre. ¿Y qué pasa en noviembre? Pues elemental. En noviembre tenemos las elecciones de medio tiempo. Nos acordamos de eso, ¿verdad? Y esas elecciones en noviembre, pues usted decide ahí, o los ciudadanos de Estados Unidos, porque acá en Puerto Rico, ni pool ni banca, acá no votamos por nada de eso, no hay ese derecho. Pero el ciudadano de Estados Unidos, de cualquiera de los 50 estados, pues va a elegir otros representantes a la Cámara, ¿no?, otros senadores, los que estén corriendo en ese momento, y por ende, pues los congresistas entran en esta elección a través de los estados que están implicados directamente para el próximo noviembre en elegir o retener o cambiar su representación allá en el Capitolio. Así que, lógicamente, Trump ha estado planificando esto por tiempo, por meses, desde el pasado año, viendo cómo esto se puede cambiar para que pueda ayudarnos y haya por lo menos una pujanza económica, aunque sea artificial, durante el mes de noviembre. Así que los economistas esto lo pueden explicar muy bien, y yo creo que es importante que también se recalque ese punto, porque definitivamente pues el Banco de la Reserva Federal no es necesariamente, vea la definición, una institución federal. ¿Cómo me explico en esto? Bueno, no es un banco que está bajo directamente el poder del gobierno de los Estados Unidos. Tenemos que llegar, ¿no?, hasta principios del siglo XX para ver obviamente cuando se creó este banco y quiénes lo crearon, ¿no?, entre ellos JP Morgan y otros grandes empresarios de aquel entonces que estaban a cargo de la economía grande de Estados Unidos y que decidieron hacer obviamente esta Reserva Federal, obviamente para garantizar su riqueza personal de la élite en los Estados Unidos. Pero bueno, dejamos eso a la historia, vamos a los puntos que esto tiene que ver. Todo esto trae también a que obviamente que hay una correlación entre las bolsas de valores. La bolsa de valores en Estados Unidos hoy precisamente, Wall Street cerró mixto, como le llaman a estos los corredores de bolsa, y cerró mixto porque obviamente hubo unas bajas, digamos nosotros, pocas bajas
y hubo sí unas buenas alzas, y las alzas específicamente se dieron, ¿no?, en el campo de la tecnología. Dentro del campo de la tecnología, específicamente Wall Street, pues usted tiene el S&P 500 que subió a niveles obviamente industriales, como decimos nosotros acá. Tenemos también obviamente el Nasdaq, y el Nasdaq pues también surgió bien arriba, quedó bien arriba la ganancia y el valor de las acciones, y esto se debe, como hemos dicho anteriormente, a las declaraciones continuas que hace Trump sobre que va a haber un acuerdo de paz, sobre que va a haber una reunión. Cada vez que se menciona esto y se le da mucho eco a través de la prensa, pues obviamente afecta, ¿no?, las inversiones en la bolsa de valores de Estados Unidos y en otras más, porque esto se ramifica en diferentes bolsas de valores, diferentes estados que conseguimos, ¿no?, fuera de la nación, en diferentes focos específicamente económicos que van desde Japón, Asia, hasta Europa, etcétera. Pues bien, aquí es importante que entendamos en esto, esbozarlo lo más, diría yo, simple posible, es que esta ha sido una herramienta para tratar de mantener a flote la economía de Estados Unidos, ¿no? Mientras el petróleo sigue subiendo, baja de momento, sube de momento, baja de momento. Cada vez que hay un pronunciamiento de que podría haber la paz, pues inmediatamente sube. Y esto también nos ha llevado a las apuestas que se hacen. Usted sabe que actualmente hay plataformas para apostar a favor de una ganancia, para apostar a favor de la guerra o en contra, para apostar por decisiones políticas, hasta para apostar por huracanes. O sea, actualmente el mundo del juego, ¿no?, ya no se queda en aquel campo ilícito por debajo de la mesa, ya no se queda en los casinos, pues ahora estamos acá en las redes sociales y ahí se tiene pues obviamente unas ganancias multimillonarias, pero eso pues lo vamos a hablar un poco más el viernes. El viernes le voy a dedicar un poquito más a esto, no necesariamente aquí porque quiero tocar unos temas en el tiempito que tenga acá con ustedes, aunque sea poco. Bueno, pero hablando de todo esto, obviamente guerra y economía siempre están casadas. Las guerras tienen obviamente como propósito la economía en el fondo, ¿no? Y hemos explicado aquí, ¿no?, la ecuación. Y la guerra es la política por otros medios. Así que la política no es otra cosa que obviamente también regir economía, regir capital. Así que dentro de esa línea, para poder definirlo de la manera que se diría yo más escueta posible, pues definitivamente todas las guerras tienen un fondo económico, y sobre todo si usted adquiere poder o adquiere territorios o vence a otra nación, pues usted entonces toma los derechos para llegar a los tratados económicos o para la explotación incluso de los recursos naturales de la nación que usted ha vencido o de los predios que ha tomado, dependiendo de la guerra, el tiempo o la época. Pero ese siempre ha sido el modus operandi, lo hemos visto así a través de la historia de la humanidad. Y en la actualidad pues esto no ha cambiado mucho, ha cambiado probablemente la tecnología, ha cambiado tal vez el discurso, ¿no?, cómo se maquilla la cosa, pero conquistar, destruir y tomar sigue siendo exactamente igual que al principio de los tiempos, ¿no? Cuando las primeras ciudades-estados empezaron a tener guerras entre ellas, cuando se empezó a luchar las guerras entre civilizaciones o entre culturas, se vinieron a registrar por primera vez en la región de Mesopotamia, lo que es actualmente Irak y parte de Irán. Allí comenzaron las primeras guerras que se registran en la historia, ¿no?, por la escritura cuneiforme, por ejemplo, que dejaban los sumerios. Pues ahí usted ve los registros que van por miles de años de las diferentes guerras que había entre ciudades. Eran ciudades-estados, como pasaba por ejemplo en Grecia, que eran ciudades-estados, aunque miles de años después, como sucedió obviamente acá en la cultura maya, que eran ciudades-estados y entraban en guerras también. Así que es un método que ha surgido en diferentes partes del planeta a través de la historia, y en la actualidad pues bueno, tenemos naciones que entran en guerra, tenemos unas Naciones Unidas que no dan obviamente la solución absolutamente a ninguno de los conflictos que vivimos en estos momentos, y pues bueno, bajo el estatus de las cosas que estamos, que tenemos que vivir. Pues bien, mientras todo eso pasa, y Wall Street, pues como he dicho, cerró mixto. Por ejemplo, cuando hablé ahorita hace un momento del Nasdaq, hay que recordar que estas son las industrias tecnológicas, tecnología, computadora, alta tecnología, electrónica, todo eso está por allá arriba. Brincó de momento con el anuncio de que alegada y supuestamente dentro de 2 días podría haber allá en Pakistán una nueva reunión entre, por ejemplo, DJ Vance representando a Estados Unidos y obviamente la representación diplomática de Irán. Recuerden que aquí hay varios conflictos jugándose, o varias negociaciones también. Están las negociaciones en Nueva York, las que se están dando entre Israel y el Líbano. Esas las está corriendo el secretario de Estado, precisamente, de los Estados Unidos. Y mientras el vicepresidente pues está corriendo las que se están negociando allá en Pakistán con Irán. Así que tenemos a Marco Rubio acá en Nueva York negociando la situación de Israel y del Líbano, y tenemos entonces a DJ Vance allá en Pakistán, que viajarán estos días, supongo yo, en estas próximas horas, si es que realmente se logra, ¿verdad?, llegar a un acuerdo para tener entonces conversaciones para ver si se puede llegar a un acuerdo. Mírese cómo es esto, ¿no?, la cacofonía de las cosas. Pero bueno, mientras todo eso sucede,
Usted sabe que hubo el incidente del presidente Trump, que ya se ha hablado de más de esto, no vengo aquí a dar un refrito, simplemente acá dándole memoria y conectando asuntos con la situación del Papa, ¿no? El enfrentamiento que tuvo con el Papa, las fuertes palabras que dirigió al Papa León XIV y todo lo que el Papa también contestó, que no le teme, no le tiene miedo. Vimos también el pronunciamiento que hizo la primera ministra de Inglaterra, Giorgia Meloni. Trump le contestó a Giorgia Meloni, le dijo débil, le dijo 40 cosas más también, así que obviamente esta es de derecha, esta es de las que han sido por mucho tiempo dentro de Europa incondicional con Trump, lo sabe, ¿verdad? Sí, sí, igual que los británicos, pues bueno, esta que es de las que están de la línea dura, de la derecha, y que inclusive no pensaba, estuvo de acuerdo y apoyando la política de Trump de cortar ayudas a Ucrania en algún momento dado, pues ahora cambió completamente, lo sabía. Verifique, mire qué ha pasado, qué interesante. Bueno, Giorgia Meloni se reunió precisamente con quién, con Volodymyr Zelensky, con el presidente de Ucrania, a quien le pedía a ella hace un año, 2 años atrás que se le cortaran las ayudas. Pues ahora llegó a un acuerdo, aparentemente van a firmar un contrato, ¿no?, militar, ¿no?, un acuerdo militar entre Italia y Ucrania para fabricar drones de combate. Aquí se está hablando de cientos de millones de euros que aparentemente pues van a ser parte de toda esta inversión que va a hacer Italia, y que lo hace no solamente para fortalecer la defensa de Ucrania o tener negocios con Ucrania, lo hace para fortalecer también la defensa de Italia. ¿Por qué? Porque ya hemos visto el papel que tienen los drones, ¿no? Ucrania cambió completamente el papel, ¿no? La guerra Rusia-Ucraniana cambió completamente la forma o manera de hacer la guerra con las armas convencionales. Y luego lo hemos visto acá en el Oriente Medio, en el Golfo Pérsico. Así que la cosa cambió completamente. Así que ustedes necesitan en estos momentos pues otro tipo de tecnología que sea barata, en el sentido que no cueste millones de dólares cada unidad que fabrique, que cueste, que si son drones pequeños, medianos, los que vayan a hacer son kamikaze, no lo son, o los que se estén fabricando, porque actualmente hay decenas de modelos de drones militares de bajo costo, como también hay decenas de modelos de alto costo. Así que acá entra Italia con Ucrania, no fabricando los drones estos sofisticados MQ-9, MQ-40 que tiene Estados Unidos, ni el Dark Star, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Que cuestan 40, 50 millones algunos de ellos, sino que definitivamente es aquí, tienen los drones útiles para combate, como los que se están usando en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Así que ahí tenemos a la Meloni, que ahora cambió aparentemente de simpatía, ahora simpatiza con Ucrania, después que la detestaba, ahora pues hay roces con Trump, cosas raras, ¿verdad? Es muy difícil. Aquí lo que hay que contar quién no tiene roces, porque aquí roces tiene muchísima gente, pero aquí es difícil obviamente ver con el carácter del presidente y con lo impulsivo que es. Y aquella teoría del loco que planteó Nixon, ¿se acuerda usted?, durante la guerra de Vietnam, que se le han tratado de aplicar a Trump para que decir que eso es un estilo político, que es una estrategia política, bla, 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 bla. No. Aquí hay otra cuestión y está acá arriba, y es una deficiencia o algo que no está funcionando como es. Se usa aquello como excusa, pero la realidad es que no es precisamente la estrategia que usó en su momento Richard Nixon, que bueno, también sabemos que se terminó fuera de la presidencia. Pues bueno, aparte de eso también el ministro, para que usted vea cómo ha cambiado la cosa, el ministro, por ejemplo, de Defensa de Ucrania, este señor Mikhail Fedorov, se reunió también con el primer ministro de Gran Bretaña. Chévere. Acaban de llegar a otro acuerdo más, donde ahora Gran Bretaña le va a estar aportando a Ucrania 120.000 drones, pero estos ya no son los chiquitos, estos son otros tipos de drones, obviamente más sofisticados, con inteligencia artificial. Así que aquí Gran Bretaña o Reino Unido le está dando lógicamente un golpe directo a Rusia, en el sentido de que está armando a Ucrania. La OTAN está entonces aportando dinero a Ucrania, que es lo que se pedía hace tiempo, que no dependiera de Estados Unidos para obviamente tener dinero y armamento. Hay ahora mismo un paquete de 4.000 millones de dólares que Reino Unido va a estar dándole a Ucrania. Entre eso pues hay cientos de misiles Patriot que se le compraron a Estados Unidos. Fíjese cómo esto, se le compraron a Estados Unidos estos misiles para entonces dárseles o en un préstamo grande o en este paquete de, como he dicho, 4.000 millones que da Reino Unido a Ucrania. Ucrania está sirviéndose de diferentes fuentes para tener obviamente el armamento, la munición, los supplies, todo lo que necesita para obviamente sostenerse en la guerra. Mientras todo eso pasa, ya Putin empieza a reparar en seco. Y me explico, busque la información, verifíquela y me dice si es o no es así. Putin acaba de anunciar, ¿no?, que ha habido una caída económica inesperada en Rusia. Usted sabe que
desde que comenzó esta guerra, básicamente comenzaron las sanciones contra la Federación Rusa, pues Rusia está bajo un régimen de política de guerra, ¿no? Ellos están bajo una política de guerra y bajo una economía de guerra. Y bajo esta economía de guerra, pues todo se concentra, la mayor parte del per cápita, ¿no? O mejor dicho, ¿no? Del Producto Interno Bruto de Rusia se concentra en su industria armamentista. Lo que no se concentra, pues se concentra entonces en el petróleo, que es también lo que obviamente le produce dinero, capital a Rusia para poder mantenerse en guerra. Lo otro pues va en otro tipo de manufactura, que ahí es donde se ha estrellado Rusia desde el punto de vista que presenta, por ejemplo, Vladimir Putin, donde habla inclusive de, creo que es 1,8% la caída en estos últimos meses, descendiendo cada vez más la producción interna bruta de Rusia, y obviamente hay una inflación interna en el país y pues no se tiene todo lo necesario para obviamente poder inyectar y movimiento a la economía civil dentro del país, porque como están en una economía de guerra, pues los recursos se van, como he dicho hace un momento, hacia ese lado. Así que Rusia empieza ya a dar señales de desgaste, a ver cuánto se puede sostener más tiempo, mientras Ucrania se alimenta de nuevas arterias de dinero y de armamento. La guerra no está ni cerca de terminar, no hay ninguna conversación de paz, no hay nada sobre el escritorio, ni allá en Washington, ni en Bruselas, ni en ningún lugar. Nadie está hablando de la paz allí. Inclusive, lo que se está hablando es de expandir otras guerras, que incluso hasta Turquía, Erdogan, el presidente Tayyip Erdogan, turco, usted sabe que está dando declaraciones de que podría inmiscuirse, ¿no?, en la guerra inclusive del Líbano, y que quisiera inclusive intervenir en la cuestión de la Franja de Gaza, y esto viene hablando del pasado año, pero ahora ha comenzado, ¿no?, nuevamente con esa retórica, indicando que Turquía podría en algún momento, dependiendo cómo siga el conflicto en el Líbano, intervenir en contra de Israel. Bueno, hay gente que pregunta, pero bueno, Turquía es de la OTAN, ¿podría entrar la OTAN o no en este conflicto? No, si Turquía es quien agrede a Israel, la OTAN no tiene nada que ver. Por ende, es el mismo ejemplo que damos con la situación del Golfo, cuando Estados Unidos, que es miembro de la OTAN, atacó, obviamente, bombardeó a Irán en esta guerra. Por ende, no cae dentro, ¿no?, del artículo 5 ni del artículo 4 siquiera de la OTAN, así que no se le perdió vela a nadie allí. Así que si Turquía hace esto, pues obviamente está atacando un país que es como Israel, que no pertenece a la OTAN, que no es de la región de la OTAN, que sí es un gran aliado de Estados Unidos, y que por boca precisamente el presidente Trump, ayer precisamente, busqué la prensa, ayer precisamente estaba él aclarando la relación entre Israel y Estados Unidos, donde él habla obviamente que Estados Unidos es como un hermano mayor para Israel, Israel es el hermano menor, son hermanos, y que nosotros somos los hermanos mayores, ellos los hermanos menores, y esto para justificar el que Benjamin Netanyahu, primer ministro israelita, había declarado precisamente de que Estados Unidos le daba toda la información que ellos requirieran de las operaciones militares y de inteligencia en el Golfo Pérsico sobre Irán, o sobre cualquier posición donde Estados Unidos, el CENTCOM, obviamente el comando del ejército de Estados Unidos en esa región, pues les diera o les pudiera facilitar. Y ahí vino el cuestionamiento inmediatamente de la prensa de Estados Unidos y de congresistas, tanto republicanos como demócratas, mastica con las neuronas, pidiendo, ¿y esto cómo es? Entonces él da esa declaración profunda, ¿no?, espiritual, si usted quiere, de que somos hermanos, ¿no? Se parece a al verso aquel de Lola Rodríguez de Tío, Puerto Rico y Cuba, de un ave de las dos alas. Pues bueno, de la misma manera, pues aparentemente aquel es el hermano menor, nosotros el hermano mayor, y por ahí seguimos. Aunque Estados Unidos no tiene que ver nada con la fundación, obviamente, del Estado de Israel, porque no estaba por todo aquello. Pero bueno, eso es para que quiera revisar la historia, cómo comenzaron las alianzas en algún momento. Pues bien, mientras digo todo esto, obviamente también hay otro problema, y tiene que ver con la situación del Golfo Pérsico, que es la noticia que siempre está abarcando todos los medios a nivel internacional y las redes de información. Y lo digo de esta manera, mientras el presidente Trump viene con el mismo discurso, dígame si es o no es así, me corrige si gusta, dígame si es o no es así. Lleva 3 semanas diciendo que la guerra se está acabando, que se va a acabar ya, que ya, sí o no, no una, no dos, 3 semanas, y cuidado, porque está diciendo básicamente desde que comenzó que ya se iba a acabar. Pero bueno, diciendo que la guerra se va a acabar, diciendo que lo están llamando, que Irán, ¿cuántas veces lo ha dicho? Dígame, y usted mismo. ¿Cuántas veces Trump ha dicho que Irán lo está llamando, que se están comunicando, que quieren negociar, que quieren terminar esto? Y la cosa sigue, ya vamos para la 7ª semana de guerra, mi amigo y mi amiga, 7ª.
¿ok? Pero todo el discurso es el mismo mensaje, ¿no? Es un copy-paste a esto, y es lo mismo que está diciendo, lo mismo que dijo ayer, es lo mismo que dijo la pasada semana, la antipasada, innumerables veces, así que ya uno no sabe si es el cuento del lobo, o si realmente está hablando lo que es, o es meramente más de esa política, llaman la política del loco, como dije yo de Nixon, que acá alegadamente es y que el método que utiliza, pero si todo el mundo sabe lo que usted hace, pues nadie le va a hacer caso, porque todo el mundo sabe que es un fake. Pero bueno, déjelo ahí, por eso es que las cosas están como están. Así es importante, si hacemos un análisis crítico de eso en particular, pues bueno, ¿qué está pasando? Pues bueno, Estados Unidos puso el bloqueo, lo lleva. Desde el lunes está el bloqueo allí, no como otros decían que lo iba a extender, ¿no? El bloqueo está allí, despierta durmiente. Pero el bloqueo no es en el estrecho de Hormuz, entendamos eso. No, señor, ¿quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Pues lee revistas y sigue por ahí, ve periódico y no sabe del asunto. El bloqueo es fuera del Golfo Pérsico, es decir, una vez salen del estrecho de Hormuz, te esperan en el mar Arábigo, o te esperan en el mar Rojo, o te esperan en el Índico, lo entendemos, ¿verdad? Ahí está el bloqueo, en esas zonas particulares donde interceptan los barcos que vienen con petróleo desde Irán o con gas, ¿no? Con gas natural, desde los muelles obviamente de Irán, de la isla de Kar o Hark, de allá. Ahí los esperan y los interceptan. Hemos visto que China se ha pronunciado. Trump dice que China está feliz. Ay, señor, bueno, claro, sígalo por ahí que algún día alguien despertará de todo esto, del marasmo. China obviamente ha hablado de muchas cosas, inclusive lo mencionó hace unos días atrás, de poder inclusive darle protección militar a los embarques de petróleo que van hacia China, ¿no? Trump dice que otros barcos van a poder pasar, barcos que salgan de otros muelles de los países del Golfo Pérsico, que no están bajo sanciones de los Estados Unidos, que no vayan a ser tampoco de la flota fantasma esta de banderas camuflajeadas, que entran allí obviamente con una bandera que no es para sacar el petróleo por la puerta de atrás, por aquí sería obviamente por el estrecho Hormuz por la puerta de adelante. Y todo eso es lo que se ha dicho. ¿Se ha intervenido con algunos barcos? Sí. Pero entonces Irán hace unas declaraciones sobre todo esto. Mientras Trump dice que obviamente DJ Banks va para allá en un par de días a Pakistán y esperan reunirse y llegar a un acuerdo, pues ¿qué ha dicho Irán? Dígame usted. Tiene que saber lo que ha dicho Irán, o sea, lo sabemos todo. ¿Qué ha dicho Irán? Bueno, ha dicho que este bloqueo naval, ¿no?, es el principio del fin de alto al fuego. Que aquí empieza esto a desmadrarse, así que olvida y vive. Que esto se está desmadrando. ¿Y qué dicen ellos? Pues bueno, lo dicen bien fácil. Lo que nos están diciendo también es que ellos tampoco van a dejar salir barcos, punto. Si sus barcos no pueden salir, nadie sale. Es todo o nada, elemental. No hay que pensar mucho. Eso es lo que ellos dicen. Eso dice, por ejemplo, su ministro a cargo, obviamente, de la defensa de Irán en estos momentos. Eso dice el jefe del parlamento iraní y todos ellos. Ese es el discurso oficial del gobierno. Esto es, si sigue esto, continúa, se acabó el alto al fuego. Allí no va a entrar ni salir ningún barco que nosotros no querramos. Así que vamos a atacar todo lo que se mueva. De nuevo, Estados Unidos no pone los barcos allí en el estrecho de Hormuz porque ponerlo en una feria de tiro, ¿entendió? No es estratégico, no es inteligente. Los tienen donde tienen que tenerlos, fuera del alcance de que vayan a llegar de momento sobre un portaaviones, sobre un barco, qué sé yo, 100, 200, 300 drones a la vez, o que vayan a ir acompañados con misiles balísticos. O recuerde que Irán todavía, sí señor, tiene submarinos todavía pequeños, pero submarinos que disparan torpedos, que están hechos para eso, para ese tipo de pequeña guerra. Todo eso, si tú no vas a ponerlos donde no puedan maniobrar, en un estrecho corto, ¿no?, que aunque tenga 33 kilómetros de ancho, esos 33 kilómetros no son navegables. Solamente hay una pequeña porción que es navegable, ¿no?, que son 3 kilómetros a un lado, 3 kilómetros al otro lado, más o menos partiendo una línea para hacer una equivalencia entre, obviamente, Emiratos Árabes, Omán e Irán, y se hace una equivalencia. En esa zona es que usted puede maniobrar. Es tan pequeña que obviamente está usted en una feria de tiro, a donde obviamente le van a tirar en ese polígono lo que quieran, y usted ahí pues no está a salvo. Por ende, la estrategia, obviamente la táctica de la Marina de Guerra, pues obviamente hacer un arco fuera de eso e interceptar lo que venga. ¿Qué ha dicho Irán también? Porque hay que hablar lo que ellos dicen, porque ellos tiran para atrás. ¿Usted cree que es manco? Pues no, vamos a ser en esto realistas. Ha dicho que si esto continúa, pues tampoco van a permitir el paso por el Mar Rojo, hacia el estrecho por ejemplo, estrecho de Suez, hacia allá, hacia el canal de Suez. ¿Y por qué? Pues todos sabemos, allí están los hutíes, que han estado bastante calladitos, solamente 1 o 2 veces han disparado en toda esta guerra contra Israel, pero ahí están los hutíes,
y los hutíes pues entrarían entonces en esa fase de la guerra, disparándole a todo lo que se mueva por allí. Y eso es lo que están hablando. Esto es lo que estoy diciendo yo, es precisamente lo que han dado, ¿no? Los canales iraníes, lo que han dado también, ¿no? Las redes de noticias internacionales, y es lo que está por ahí. Yo no tengo un teléfono en Casablanca, yo no hablo acá con Peter Hegseth allá, o Pete Hegseth allá en el Pentágono, ni con Trump, ni nada de eso. Yo soy meramente un civil acá, un silvestre. Aquí meramente lo que hay que saber es escudriñar lo que se está publicando y armar el rompecabezas, como he dicho tantas veces. Si usted puede armar el rompecabezas, una noticia con la otra, aquella con otro, aquello más también, se da cuenta entonces cómo viene la información de un lado y del otro, cómo se contradicen o no se contradicen, o cómo se forma, ¿no? ¿Qué diría yo? Una nueva versión de lo que la parte A y la parte B dicen, o lo que la parte C aporta a la discusión o a los hechos, a la realidad que se está viviendo. Así que, ojo a todo esto, porque la cosa no está bien y, como he dicho, vamos a ver cuánto dura el bloqueo, vamos a ver si hay la reunión, y recuerde que siempre sigue siendo aquí el problema de todo esto, que se va a discutir una vez más en la capital de Pakistán. El problema sigue siendo el mismo siempre, el uranio y el programa nuclear de Irán. Estados Unidos está dispuesto a conceder un sinnúmero de cosas en particulares que Israel no quiere que se den. Recuerde que en Nueva York está Israel con el Líbano, pero no con Hezbollah, ¿ok? Y allá está Marco Rubio. Se supone que regrese entonces DJ Banks allá a Pakistán, con Koch, con quien vaya ahí con él, Witkoff, el que vaya ahí con él para allá, Witkoff, el que sea, y allá a negociar a ver qué pasa. Todo está en veremos. Israel por un lado dice que sí, que se está alcanzando algo, pero por otro lado sigue la guerra y sigue la devastación, e incluso se está demoliendo las aldeas libanesas que puedan haber al sur. El ejército, el FDI, el cuerpo de ingeniería del FDI de Israel está demoliendo todas las aldeas que puedan haber allí, dentro del mismo Líbano. Mi madre, o sea, aquí nadie respeta nada, aquí somos invasores y se acabó. Usted se calla o sabe lo que le pasa. Así es, así que se trabaja. Pero bueno, hay gente que acepta eso de un lado, pero de otro lado no. Así que aquí hay que ser justo, ¿no? Hay que hacer la ley y hacer la trampa. Pues bueno, lo que es bueno para Findingo es bueno para Fandanga. Así que vamos por ahí. Dicho eso, para ir terminando ya también en todo esto, aquí nuevamente Estados Unidos está dispuesto a ceder por la cuestión del uranio enriquecido. Si entregan el uranio enriquecido, si permiten obviamente a la Organización Internacional de Energía Atómica que vaya a hacer revisiones como hizo después de la guerra de los 12 días, y que podamos pues nosotros acá tener verificación continua de que no hay ese tipo de centrífuga y que no se está enriqueciendo uranio a nivel militar, pues aquí se acabó el evento, aquí permitimos que Irán, le quitamos sanciones y que Irán crezca, y eso es lo que ha dicho el presidente Trump con su boca de comer. Si es así o no es así, vaya usted a saber, la historia nos dirá en el futuro, ¿verdad?, qué realmente va a pasar o qué realmente pasará. Pero eso aparentemente es el más difícil de los peldaños, el problema principal de esta negociación desde el punto de vista de Estados Unidos. Irán quiere otras cosas. Fíjese que Estados Unidos en un principio hablaba de los proxies, hablaba de todas estas cosas. Ya eso no es tan importante. Importante es el uranio y que no haya un arma nuclear, que no haya un arma atómica, que no haya este tipo, ¿no?, de energía que pueda usarse como armamento para desestabilizar la región o para usarse inclusive en el terrorismo nuclear, porque nadie garantiza que entonces esas armas nucleares le lleguen a los proxies. Lo entendemos, ¿verdad? Eso es bien fácil. Pero eso también se decide Pakistán. Y Pakistán, dígame si es o no es así, no le ha dado un arma nuclear a nadie. A nadie, ni siquiera a Arabia Saudí, que le dio miles de millones de dólares para su programa de armas nucleares. No le ha dado ni a los talibanes armas nucleares, y máxima ahora que están en guerra con los talibanes, que tampoco se acabó ese conflicto y se nos olvidó. No le ha dado armas nucleares a nadie, a ningún yihadista. No, esa idea de que no, Pakistán con el arma nuclear se la va a dar a todos los terroristas, no le ha dado a ninguno. No, tal vez ha habido algún intento de algunas cosas, que eso es otro tema, que obviamente sí, que ha habido intentos de otras cosas, pero no promovido por Pakistán y obviamente su programa nuclear. Entonces aquí lo que se asume es que si Irán las tiene, pues es una amenaza directa para Israel, que Israel sí las tiene, pero tampoco las ha utilizado, las tiene como el último recurso, pero algunos dicen que entonces es una amenaza directa para Arabia Saudí, y Arabia Saudí tiene un pacto ¿con quién? Con Pakistán, que incluso, ¿sabe usted que la pasada semana llegaron aviones de guerra de Pakistán para proteger a Arabia Saudita? Con todo y que Arabia Saudita tiene un ejército grande, invierte decenas y cientos de millones de dólares en sus armamentos, tiene un acuerdo con Pakistán de mutua defensa, y Pakistán envió también, ya se me acabó el tiempo hace rato aquí, Pakistán pues también envía obviamente apoyo militar para Arabia Saudita. Aquí también hay que entender que si hubiese algo nuclear, pues ese acuerdo llega incluso a poder traspasar o poder enviar
¿no? O poder compartir armamento nuclear con Arabia Saudita. Por eso Arabia Saudita usted ha visto que no ha hecho ningún gesto, teniendo todo el capital del mundo, siendo mucho más rica que Irán o cualquier otro, de tener un programa para tener armas nucleares, que incluso, si hacemos memoria, el presidente Trump, oiga, dígame si es o no es así, en su pasado cuatrenio, verifica para que sepa de qué se habla, le traspasó y le dio tecnología y los planos para reactores nucleares a Arabia Saudita, para que cuando ellos quisieran, ahí tienen todo lo necesario para que empiecen sus reactores nucleares, y se les dio esa tecnología a Arabia Saudita. Ellos todavía no han hecho nada con eso, no han construido un reactor nuclear todavía. Tal vez hay en planes, vaya a saber usted cuándo. Pero son las cosas que no se hablan por ahí, que la gente pues no escucha, se escucha siempre el mismo ronroneo y el mismo eco de situaciones. Pues bien, también les recuerdo, mis amigos, que este sábado 25, a los amigos del área sur, a los amigos de Ponce, vamos a estar en Estudio 58, sábado 25, 8 de la noche, presentando, ¿no?, esta charla, este conversatorio personal, ¿no?, mi autobiografía, básicamente, mis experiencias personales con el material visual que yo he filmado en esas experiencias, con diferentes cosas que he trabajado por tantos años, más de 6 décadas. Pues esto lo vamos a presentar allí en Estudio 58 y se titula Entre lo humano y lo desconocido, que no es otra cosa que de adelanto de uno de los libros que estoy escribiendo ahora. Pues hay varios libros trabajándose, pero bueno, ese es uno de ellos. Entre lo humano y lo desconocido, y este es el preámbulo al lanzamiento del libro. Vamos a estar allí en Estudio 58 en Ponce, sábado 25 de abril, 8 de la noche, y vamos a tener también un taller, me explico, ¿no? Un laboratorio. Yo vamos a hacer un laboratorio, un experimento con el público, sobre 10 experimentos diferentes con el subconsciente, con la sugestión, y con cosas bien interesantes, con la energía misma, la bioenergía de la gente, para que usted se dé cuenta que hay cosas que sí son reales, que tal vez la ciencia convencional no las acepta, que no tiene que ver nada con ilusionismo, con magia, prestidigitación ni cuentos chinos, simple y llanamente un fenómeno natural del ser humano. Y yo vamos a hacer experimentos precisamente con la telergia, con la radiestesia y con la sugestión con las personas que estén allí con nosotros ese sábado 25 de abril en Estudio 58 en Ponce. Se titula Entre lo humano y lo desconocido, ¿no? Y es, como he dicho, es una charla, conversatorio, audiovisual, con un taller también de experimentos. Los amigos que quieren estar con nosotros en esa especial actividad, que la vamos a estar llevando alrededor de Puerto Rico, vamos a ir anunciando, ¿no?, progresivamente las próximas presentaciones de esta actividad nuestra, esta charla. El teléfono de contacto de esta producción es 787-579-8600, el de siempre, 579-8600. Llame, aproveche la oportunidad. Esto es distinto y diferente, no es lo mismo que se hace en otras ocasiones, ni tiene que ver nada con otras producciones que yo trabajo. Esto aquí es exclusivo y es obviamente biográfico, es personal. Acá es un Andrew Álvarez, que diría yo, acá más close con ustedes, y preguntas, respuestas, todo este tipo de dinámica. Definitivamente, pues esto es más confidencial entre nosotros. Recuerda, 787-579-8600. Mensaje de texto, puedes llamar en horas laborables, te van a atender siempre. Espacios limitados, así que ya la semana que viene va a ser bien difícil ya tener cupo, pero aprovecha ahora que tenga tiempo para separar su espacio con nosotros recuerda, sábado 25 de abril, 8 de la noche, Estudio 58, que está ubicado paralelo a la Plaza de Ponce, ¿no?, la Plaza Las Delicias, donde está el Parque de Bomba, que todo el mundo va a fotografiar. Pues bueno, la calle paralela a esa es la calle Salud, ahí está Estudio 58. Así que allá los esperamos. De nuevo, teléfono 787-579-8600, y allá nos vemos. Este viernes no estamos con ustedes, vamos a estar el sábado con el ingeniero Orlando Plas, vía telefónica conmigo acá, discutiendo los asuntos de impacto internacional y otros temas afines. Así que vamos a estar el viernes, no el viernes, vamos a estar el sábado. Así que el viernes tengo trabajo, no puedo estar acá, lamentablemente los compromisos que tenemos profesionales no lo permiten, pero sí estaremos con ustedes el sábado. Así que te lo digo una vez más, sayonara, gracias por todo, ojo visor, oído en tierra, atento, que esto cambia, como he dicho muchas veces y lo repito por enésima vez, momento a momento. Sayonara.